Tus hijos no tienen lugar en mi casa, dijo mi padre con frialdad, sin titubeos. Mi madrastra soltó una risita desde el fondo del pasillo, como si acabara de presenciar una escena divertida. Pero ninguno de los dos se imaginaba la sorpresa que les aguardaba 3 días después. Desde pequeño, mi padre repetía que lo más importante en la vida era la lealtad a la familia. Lo que nunca decía en voz alta era que su versión de familia implicaba que todos obedecíamos sin rechistar. Él mandaba. El resto, simplemente cumplía. Yo fui siempre el problema. El que cuestionaba. El que se negaba a seguir el guión. Me llamo Augusto. Soy el mayor de 3 hermanos. Mi hermana Lorena, la de en medio, fue siempre la niña mimada. La que jamás hacía nada mal a los ojos de papá. Y yo era el que tenía que encargarme de todo. Ayudarla con los deberes cuando éramos niños. Tapar sus metidas de pata. Y, más recientemente, pagar la matrícula universitaria de su hijo Sergio. Esa fue mi gota que colmó el vaso. No le dije que no porque no me importara, sino porque yo también tengo una familia. Mi esposa Marina y nuestros 2 hijos. No podía permitirme pagar miles de euros solo porque Lorena jamás aprendió a manejar su dinero. Pero para mi padre, decirle que no a Lorena no era simplemente una negativa. Era una traición. Durante meses, la tensión se notaba cada vez que hablábamos. Pero yo, iluso, pensé que con el tiempo todo se calmaría. Así que cuando nos invitó a cenar a casa de Isabel, mi madrastra, por su 48 cumpleaños, lo interpreté como una señal de paz. Qué equivocado estaba. Aquella noche, llegamos puntuales. La mesa ya estaba puesta, asado de ternera, pan de ajo, una pasta elaborada con todo el esmero de Isabel. El resto de la familia charlaba y reía, como si todo estuviera bien. Mi padre nos recibió en la puerta. Nos miró durante unos segundos, y luego lo soltó, así, sin rodeos. Vuestros hijos no son bienvenidos en esta casa. Fuera. Me quedé inmóvil. Por un segundo pensé que había entendido mal. Nuestros hijos estaban a nuestro lado, tomados de la mano, mirando con confusión. Sentí la mano de Marina apretarse contra la mía. ¿Va en serio?, pregunté, atónito. Él asintió. Tomaste tu decisión al negarte a ayudar a Lorena. Ahora tenemos que pagar la matrícula de Sergio, y ese dinero tiene que salir de algún sitio. Me costó unos segundos comprenderlo. Nos echaba como castigo. Por no haber doblado la cabeza una vez más. Isabel nos miraba desde el salón, los brazos cruzados y una sonrisa burlona en la cara. Las decisiones tienen consecuencias, añadió, como si fuéramos unos adolescentes rebeldes. Miré alrededor. Nadie decía nada. Lorena evitaba mirarme. El resto de los familiares miraban sus platos. Nadie iba a decir nada. Nadie se iba a poner de nuestro lado. Marina respiró hondo. Vámonos, dijo, girándose hacia la puerta. Dudé apenas un segundo, esperando que mi padre se diera cuenta de lo cruel que estaba haciendo. Que se arrepintiera. Que mostrara algo de humanidad. Pero no. No dijo ni una palabra más. Así que nos fuimos. Mientras caminábamos hacia el coche, escuché la risa de Isabel detrás de nosotros. Como si hubiera ganado algo. Lo que no sabían era que, 3 días después, recibirían un golpe que no olvidarían jamás. Durante un buen rato, nadie dijo nada en el coche. Los niños estaban en el asiento trasero, algo inquietos, pero demasiado pequeños como para entender del todo lo que acababa de ocurrir. Marina conducía en silencio, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. ¿Nos han echado de verdad?, murmuró finalmente, incrédula. Asentí, sin decir palabra. Ella soltó una carcajada amarga. Por dinero. Por Lorena. Yo no tenía respuesta. Conocía a mi padre. Sabía que era terco, controlador, egoísta, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos como para rechazar a sus propios nietos por un capricho financiero.
Respiré hondo, saqué el móvil del bolsillo y marqué el número de la única persona que sabía que entendería todo sin juzgarme, mi abuelo Rafael. ¿Augusto? ¿Todo bien?, respondió al segundo tono. No, admití, tragando saliva. Papá nos ha echado. Hubo un breve silencio. ¿Dónde estáis? En el coche. No sabemos a dónde ir todavía. Venid a casa, dijo sin pensarlo. Tú, Marina y los niños. Aquí hay espacio de sobra. Sentí que me quitaban un peso de encima. Rafael siempre había sido distinto. Justo. Sensato. Jamás se había prestado a los juegos de poder de mi padre ni al teatro de Isabel. Al llegar, nos esperaba en la puerta. Nos abrazó sin decir nada y nos hizo pasar. Tu padre es un necio, murmuró con rabia, cerrando la puerta tras nosotros. Esa noche no solo nos ofreció cobijo. Se sentó con nosotros, nos escuchó sin interrumpir, y cuando le conté lo que tenía en mente, sonrió. Eso le va a doler, dijo, divertido. Marina arqueó una ceja. ¿Y aprueba esto? Rafael se echó hacia atrás en la silla y asintió. Si quieren jugar sucio, que aprendan lo que es perder. Y así comenzó todo. Llamé. A todos. No solo a los del lado de mi padre. También a los primos, tíos y tías del lado de mi madre, algunos con los que hacía años que apenas hablábamos. Muchos ya estaban hartos de los desplantes de mi padre y de las exigencias de Isabel. Solo necesitaban una excusa para plantarse. Y yo se la estaba dando. Las reacciones no tardaron. ¿Te echó con los niños delante?, preguntó incrédulo uno de mis primos. Eso ya es demasiado, dijo otra tía. ¿Qué clase de persona hace eso? Cuando colgué el último teléfono, tenía casi toda la familia de nuestro lado. La idea era simple, unas vacaciones familiares. Todos juntos, menos él. 3 días después, cuando mi padre se enteró, estalló. El primer aviso fue una llamada furiosa de Lorena. ¿Es en serio?, escupió al auricular. ¿Una reunión familiar sin papá? Muy en serio, le dije. Hubo un silencio. Está furioso. Dice que estás dividiendo a la familia. No tuve que hacer nada, respondí. Él lo hizo solo. Pero lo mejor todavía estaba por venir. Porque lo que ellos aún no sabían era que ese viaje era solo el principio. A la mañana siguiente, mi móvil no paraba de sonar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Algunos eran de familiares confirmando su asistencia al viaje. Otros, eran de mi padre, de Lorena, incluso de Isabel. Todos furiosos. Marina miró la pantalla mientras llegaba otra llamada de mi padre. ¿Vas a contestar?, negué con la cabeza. Todavía no. Mi abuelo Rafael rió desde la mesa. Déjalo que se cueza un poco. Llevábamos 3 días en su casa, y por primera vez en mucho tiempo, sentíamos una paz real. Los niños jugaban en el jardín, ajenos al drama, y Marina por fin había podido dormir sin despertarse con ansiedad. Rafael ya había empezado a hacer planes para llevarlos de pesca. Mientras tanto, mi padre debía de estar en casa dando vueltas como un loco, sin entender cómo se le había escapado de las manos el control de la familia. Al mediodía, volvió a sonar el móvil. Esta vez, era mi abuela. ¿Abuela? Tu padre está que echa humo, dijo sin saludar. Me llamó a las 6 de la mañana gritando que estás rompiendo la familia. Me eché hacia atrás en la silla. ¿Y tú qué le dijiste? Que se lo tendría que haber pensado antes de echar a su hijo y a sus nietos como si fueran basura. Casi se me cae el móvil. Jamás pensé que ella se pondría de mi parte. Siempre había sido la primera en justificarlo todo, en defenderlo, en hacerse la ciega. Pero esta vez, algo había cambiado. Y entonces me dio la estocada final. Ahora están exigiendo que los invites al viaje. ¿Qué? Lo que oyes. Que es una falta de respeto que los dejes fuera. Que sois todos unos desagradecidos. Isabel está que trina. Marina soltó una carcajada desde el salón. Increíble.
Hace 3 días no querían ni vernos y ahora les parece mal no estar invitados. Negué con la cabeza. Es alucinante. Cuando nos echaron no eran familia. Pero ahora, mágicamente, sí lo son. Y espérate, añadió mi abuela. Está llamando a todos para intentar manipularlos, hacerles sentir culpables. Pero no le está funcionando. Muchos ya están hartos de sus teatros. Y era verdad. Durante años, todos habían soportado sus humillaciones, sus normas, su autoridad incuestionable, pero bastó con que alguien dijera basta para que los demás se atrevieran a hacer lo mismo. La grieta se había abierto. Y ya nadie quería taparla. Yo solo había encendido la chispa. La siguiente vez que mi padre llamó, decidí contestar. Quería escucharlo decirlo con su propia voz. Quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Apenas descolgué, explotó. ¿Pero qué demonios estás haciendo? ¿Organizas un viaje familiar sin mí? Fingí pensar unos segundos. Pues sí, eso parece. Estás intentando humillarme. No, papá. Eso lo hiciste tú solito cuando echaste a tus nietos de tu casa delante de todos. Hubo una pausa tensa. Luego, cambió de táctica. Su voz se volvió más fría, más controlada. Estás siendo infantil. Todo esto por un simple desacuerdo. Estás destruyendo la familia. No, tú lo hiciste cuando decidiste que mis hijos no tenían cabida en tu casa. Y ahora que te das cuenta de que estás solo, quieres volver a actuar como si nada. Te arrepentirás, dijo con voz grave. Ya lo veremos, le respondí, y colgué. Marina alzó una ceja. ¿Ha ido bien? Perfecto. Pero esto solo acaba de empezar. Lo sabía. Mi padre no se rendía fácilmente. Cuando no podía ganar por la fuerza, manipulaba. Cuando no podía manipular, se hacía la víctima. Y cuando eso fallaba, recurría a la desesperación. Y así fue. Primero empezó a llamar a los demás familiares, diciendo que lo había traicionado, que siempre había sido egoísta, que solo pensaba en mí mismo. Jessica lo respaldaba, por supuesto, porque si la familia le daba la espalda a él, también se la daba a ella, y entonces ¿quién le pagaría la matrícula al sobrino? Tu hermano me abandonó cuando más lo necesitaba, lloriqueaba. Pero esta vez, nadie mordía el anzuelo. Llamaron tíos, primos, incluso una excuñada, todos diciendo lo mismo, Kelvin, estamos contigo. Ya era hora de que alguien pusiera límites. Y entonces, mi padre cambió de nuevo de estrategia y superó cualquier expectativa. Al día siguiente, mi móvil sonó. Era mi padre de nuevo. Esta vez, su tono era completamente distinto, calmado, incluso amigable, como si nada hubiera pasado. Hola, Kelvin. Estaba pensando que deberías devolvernos el dinero del baño. Parpadeé. ¿Perdón? Sí, el baño del piso de invitados. Lo remodelamos el año pasado. Tú y tu familia lo habéis usado varias veces. Eso cuesta dinero. Me eché a reír. ¿5.000 euros por usar el baño durante las visitas familiares? ¿En serio? Hemos sido demasiado generosos contigo, añadió mi madrastra al fondo. Es justo que contribuyas. No discutí. Solo colgué. 1 minuto después, Jessica me escribió. Págales, puedes permitírtelo. Ahí lo supe, no había marcha atrás. Esto no era por dinero. Nunca lo fue. Era por poder. Por control. Bloqueé sus números. Me eché hacia atrás en la silla y esperé. Porque conocía bien a mi padre. Y sabía que, si esto no funcionaba, su próxima jugada sería aún más desesperada. Pensé que bloquear a mi padre sería el final. Pero lo conocía demasiado bien. Mientras más lo ignoraba, más desesperado se volvía. Ya había intentado victimizarse, calumniarme, exigir dinero por un baño. Lo siguiente sería todavía más absurdo. Fue Sofía quien lo descubrió primero. Entró en la cocina con el móvil en la mano, entre frustración y risa. Tienes que ver esto, dijo, mostrándome la pantalla.
Era una captura del chat familiar. Un grupo del que yo no formaba parte. En él, mi padre anunciaba con entusiasmo que él y mi madrastra asistirían a las vacaciones familiares. No pidió permiso. No pidió perdón. Solo lo dio por hecho, como si siempre hubieran estado invitados. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Qué ganas de ver a todos. Me quedé mirando la pantalla, sin palabras. Volví a leer el mensaje, por si había entendido mal. Luego solté una carcajada. ¿Es en serio?, dije. El abuelo, que había estado escuchando todo, también se rió. ¿De verdad cree que puede presentarse como si nada hubiera pasado? Esto ya roza lo patético, murmuró Sofía. Dejé el teléfono a un lado y me incorporé. Está bien. Es hora de terminar con esto. Desbloqueé el número de mi padre y lo llamé. Contestó al instante, como si hubiera estado esperando. Kelvin. Justo te iba a llamar. Tu madrastra y yo estamos muy ilusionados con el viaje. Va a ser estupendo volver a estar todos juntos. Fui directo. No vais a venir. Silencio. ¿Cómo? No estáis invitados. Su tono cambió de inmediato. Kelvin, sé razonable. Esas vacaciones son para la familia. Tú dejaste claro que ya no éramos familia cuando echaste a mis hijos a la calle. Intentó mantener la compostura. La gente espera que estemos allí. No, tú lo esperas. Los demás ya han seguido con su vida. Escuché cómo contenía la rabia. Después de todo lo que he hecho por ti. No me debes nada, le interrumpí. Ni por Jessica, ni por tu baño, ni por esta familia. Hice una pausa. Tú quemaste ese puente. Así que quédate en tu casa. Y por favor, disfruta de tu baño nuevo. Colgué. Y esta vez, lo bloqueé para siempre. La brisa del mar era suave, el sol comenzaba a bajar en el horizonte, y las olas rompían con calma en la orilla. Me senté en una tumbona, bebida en mano, viendo cómo mis hijos construían castillos de arena junto a sus primos. Las risas llenaban el aire. Mis tíos, primos y demás familiares estaban repartidos por la playa, charlando, tomando algo, disfrutando de verdad. Todos, menos mi padre, mi madrastra y Jessica. Por primera vez en años, me sentía en paz. Sofía se sentó a mi lado, estirando las piernas sobre la arena. ¿Estás bien? Le sonreí. Nunca he estado mejor. Chocamos las copas. La mejor decisión que hemos tomado, dijo. Y tenía razón. Cortar con mi padre fue lo mejor que podía haber hecho. Había pasado años creyendo que debía mantener la paz, que tenía que soportar su actitud por ser familia. Pero ahora, rodeado de gente que de verdad se preocupaba por mí, entendí que nunca valió la pena. Pagué todo el viaje. No porque nadie me lo pidiera, sino porque yo quise. Porque no quería gastar ni un segundo más pensando en los dramas de mi padre. Solo quería disfrutar de mi verdadera familia. El abuelo se acercó, con su copa en la mano, y se sentó a mi otro lado. ¿Se siente bien, verdad? Asentí. Sí, se siente increíble. Había pasado toda la vida caminando sobre cáscaras de huevo, intentando cumplir las expectativas imposibles de mi padre, tratando de mantener la paz a costa de mi propia felicidad. Pero ahora, ya no tenía que hacerlo. Y por primera vez, no miré atrás. De verdad creí que cortar toda relación con mi padre sería el final. Bloqueé su número, ignoré los mensajes de culpa de Jessica, y me fui de vacaciones sin pensarlo dos veces. Fue perfecto. Sin tensión, sin conversaciones forzadas, solo un gran momento con los familiares que realmente importaban. Cuando volvimos a casa, me sentía más ligero que nunca. Oficialmente había pasado página. O eso pensaba. Unos días después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Espero que estés feliz. Has destruido esta familia. Me reí en voz alta. Después de haber echado a mis hijos, hablar mal de mí, exigirme dinero por un baño, ¿él decía que yo destruí la familia?
Era tan ridículo que casi le respondí solo para decirle lo delirante que sonaba. Casi. En vez de eso, bloqueé el número. Minutos después, una prima me llamó, apenas conteniendo la risa. No te lo vas a creer, me dijo. Tu padre y tu madrastra han reservado sus propias vacaciones. Mismo lugar, mismo resort, mismas fechas. Era tan predecible que me eché a reír. Por supuesto. No soportaban la idea de quedarse fuera, así que decidieron chocar con nosotros como si nada hubiera pasado. Un clásico intento de recuperar poder. Solo que hubo un pequeño problema. El resort estaba completo. Porque yo reservé todas las suites familiares con meses de antelación. No quedaba una sola habitación libre. Cuando mi padre se enteró, se volvió loco. Empezó a llamar a los familiares que habían ido al viaje, exigiendo explicaciones, preguntando por qué lo habían traicionado, por qué no le habían guardado un lugar. Nadie le hizo caso. Una tía, no fui yo, pero ojalá lo hubiera sido, le respondió. Quizá, si no hubieras echado a Kelvin y a sus hijos de tu casa, tú también estarías aquí. Silencio absoluto. Luego colgó. Y así fue como, por fin, mi padre perdió el control por completo.